llamo Alexandre Furlan, yo soy empresario en Brasil en el ramo de la industria de plásticos y yo ejerzo una función de dirección en la Confederación Nacional de Industria y presido un consejo acá que es el Consejo de Relaciones Laborales y Desarrollo Social. Y participo también como en la Organización Internacional de los Empleadores como el vicepresidente de la América Latina. Mi formación es jurídica, yo soy abogado y administrador de empresas. Brasil ha adoptado medidas importantes laborales para proteger la actividad económica y los puestos de trabajo. Entonces tuvimos 3 medidas provisionales. Por ejemplo, la medida provisional 927, que permite que empresas adopten el teletrabajo independientemente de acuerdos individuales o colectivos, que anticipen vacaciones colectivas o individuales, incluso la negociación de futuros periodos de vacaciones individuales, anticipen fiestas no religiosas, interrumpan sus actividades y establezcan banca de horas y aplacen convenios colectivos. Después ha venido la medida provisional 936, que permite la suspensión del contrato de trabajo por negociación individual, con paga del salario parte por el gobierno y garantizado el puesto de trabajo por 60 días. También la reducción temporal y proporcional de horas y salarios, con pago de parte de salarios por el gobierno, garantizado el puesto de trabajo y otra parte paga a los empleadores. Bueno, además del cuidado con la salud, que es imprescindible, que es una cosa que nosotros está muy claro, que es esencial ahora estimular la economía. Y para esto es necesario fortalecer el diálogo social, apoyar a las empresas, garantir la sostenibilidad de los empleos, especialmente en una región con tantas personas vulnerables y un alto nivel de informalidad como es Brasil y América Latina. El trabajo, a mi sentir, es un elemento esencial, pero igualmente es necesario es concentrarse en la salud, en la seguridad de la vida humana en este momento. Es importante el desarrollo de acciones que permitan la efectivación de las políticas públicas. Para esto, yo creo que es imprescindible la cooperación internacional y el papel fundamental de la OIT, que debe pensar en políticas positivas de desarrollo, principalmente por la constatación del alto número de empleo que están desapareciendo. Y las confederaciones de empleadores están trabajando muy cerca y activamente con el gobierno y los medios de comunicación para elaborar medidas para el mantenimiento de los empleos, y los empresarios también se están comprometiendo a crear mecanismos para preservar el sistema de salud, que es importante, con la conversión de las empresas para la producción de las, como decíamos en Brasil, de las máscaras, de las mascarinas o de las tapabocas, como dicen en español. Y al final, me gustaría apenas una cosa para finalizar, es decir, que es muy importante, que es un momento de unión de todos y no, como por veces tenemos observado en mi país, muchos debates ideológicos y políticos que no contribuyen para nada.